Sean bienvenidos a esta nueva clase con el tema equilibrio. Bueno, para comenzar vamos a decir que un objeto está en equilibrio cuando se encuentra en reposo o en movimiento con velocidad constante. Bueno, en este caso tenemos unas imágenes como ejemplo. Si nosotros vemos, tenemos una tablet que está sobre un escritorio, entonces simplemente este objeto se encuentra en reposo. Por lo tanto, podemos concluir que se encuentra en equilibrio. Por otro lado, también tenemos, en este caso, un faro o un foco que está sosteniéndose sobre un eje. Si bien es cierto, este foco se puede mover por fuerzas externas, pero pues mantendrá un eje, una velocidad constante, debido a que se sostiene sobre un mismo objeto que le permite tener esa velocidad constante. Bueno, en esta parte del equilibrio tenemos tipos de equilibrio, ya que nos referimos con los tipos de equilibrio. De acuerdo a la definición de cómo pueden estar ubicados los objetos, tenemos tres tipos de equilibrio. El primero, cuando un objeto se encuentra en equilibrio estático, es decir, todos sus puntos están en reposo y permanecen en este estado. Ya, el ejemplo de equilibrio estático lo podemos ver aquí con esta persona que básicamente está haciendo equilibrio sobre una silla. Y también sobre esta persona que está suspendida sobre una soga y sostiene un pequeño instrumento que le permite mantenerse en equilibrio. Básicamente es estático porque todos sus puntos están en reposo, es decir, las dos personas se mantienen en su estado para no caerse. Luego tenemos cuando un objeto se encuentra en equilibrio cinético. Ahí la velocidad lineal es constante, en módulo, dirección y sentido, y distinta de cero. Bueno, un ejemplo es de un auto que avanza a velocidad constante y en línea recta con MRU o movimiento rectilíneo uniforme. El ejemplo que tenemos de movimiento cinético es esta persona que está sobre una máquina de caminar. Entonces, está en equilibrio cinético debido a que esta máquina le permite tener una velocidad lineal constante. Siempre se va a mantener a esa misma velocidad. No va a haber cambio de velocidad a menos que ella misma quiera cambiar esa velocidad. Pero como se mantiene en línea recta, corriendo a velocidad constante, es cinético. El último tipo de equilibrio es, en este caso, cuando un objeto es capaz de girar. En ese caso diremos que es un equilibrio rotacional. Cuando gira con su velocidad angular constante, aunque sobre él actúan una o varias fuerzas. Como ejemplo, nosotros tenemos el ejemplo de un sube y baja. Básicamente aquí las personas está haciendo, o bueno, es capaz de girar en función de un eje. ¿Dónde estaría el eje? Pues justamente en el centro del sube y baja. Como sobre él actúan una o varias fuerzas, en nuestro ejemplo viene a ser la fuerza del peso de las dos personas, va a tener un equilibrio rotacional porque es capaz de girar solamente hacia arriba y hacia abajo. También podemos ver este equilibrio rotacional cuando una persona está manejando y puede hacer girar las llantas en función del volante. Bien, bueno, para comprender este tipo de equilibrio tenemos ciertas condiciones. Primero sabemos que la acción de una o varias fuerzas sobre un cuerpo en reposo puede provocar desplazamiento. Entonces se puede decir que un cuerpo puede comenzar a trasladarse cuando exista una fuerza resultante o una fuerza neta sobre él. Y un cuerpo podrá comenzar a girar cuando exista un momento de fuerza.
El momento de fuerza que habíamos visto, en este caso en función de una fuerza y una distancia, siempre sobre el cuerpo. Para completar esto vamos a resolver el siguiente ejemplo. El ejemplo me dice, básicamente es realizar un montaje experimental donde una botella de agua de 1 litro tiene un peso de 9,8 newtons y cuelga de 2 dinamómetros iguales, perpendiculares entre sí y que forman un ángulo de 45 grados con la horizontal. Vamos a determinar numéricamente y experimentalmente la fuerza que soporta cada uno. Ya, con la imagen nosotros podemos ver que la fuerza del peso se dirige hacia abajo, siempre perpendicular hacia el centro de la Tierra. Y pues los dos dinamómetros están ubicados justamente en el ángulo de 45 grados donde las dos personas están sosteniendo estos dos aparatos. Nosotros lo que queremos encontrar es la fuerza que soporta cada uno. Entonces, vamos a realizar este mismo ejemplo, pero ubicándolo sobre un plano cartesiano. Ya. Sabemos que aquí está el eje de las X y el eje de la Y. Según la figura que nosotros tenemos ahí, observamos que el peso se dirige hacia abajo. Entonces, esta viene a ser la fuerza del peso. Hacia arriba, o en dirección primero, de 45 grados tenemos la primera fuerza y la segunda fuerza que también se dirige hacia el lado contrario. Aquí tenemos los 45 grados y por el otro lado también tenemos 45 grados. Listo. Como habíamos visto, esta viene a ser la primera fuerza y esta la segunda fuerza. Yo puedo los valores de estas dos fuerzas proyectar hacia cada uno de los ejes para tener las componentes en el eje de las X y en el eje de la Y. Es decir, hacia acá arriba estaría la fuerza en el eje de la Y, de la primera fuerza y de la segunda fuerza. Hacia acá estaría la fuerza en X de la primera y hacia la derecha también estaría la fuerza en X de la otra fuerza. Bien, lo primero que nos vamos a dar cuenta es que hacia arriba tenemos dos componentes de la fuerza en Y. Por eso es lo que está ubicado. Es decir, si yo tengo dos componentes de la fuerza en Y, los puedo unificar y simplemente decir que tengo dos, es decir, dos componentes de la fuerza en Y. Con eso ya puedo completar el estudio de este ejercicio. Entonces, vamos a ubicar los datos que tengo. Como dato, primero tengo el peso de la botella. El peso de la botella es equivalente a 9,8 newtons. Luego tenemos el ángulo, lo vamos a llamar alfa, de 45 grados. Y yo sé por el equilibrio de la fuerza que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0 para que el objeto se encuentre en total equilibrio. Bien, con esto puedo descomponer cada una de las fuerzas en los ejes de las X y en el eje de la Y. Comencemos el estudio en el eje de las X. Entonces, yo puedo decir que la sumatoria de las fuerzas en X debe ser igual a 0. ¿Cómo lo voy a representar? Voy a ubicar las fuerzas que tenga en el eje de las X, positivo hacia la derecha y negativo hacia la izquierda. Entonces, hacia la derecha tengo que la fuerza en X positiva y hacia la izquierda tendría también una fuerza en X. Puedo restar estos valores. Fuerza en X menos la otra fuerza en X se anulan y se hacen 0, es decir, 0 es igual a 0. En este caso no se ejerce una fuerza en el eje de las X. Ahora vamos a ver en el eje de la Y. Entonces la sumatoria de las fuerzas en el eje de la Y también debe ser 0. Ubiquemos las fuerzas que tenemos en el eje de la Y. Hacia arriba positivas, hacia abajo negativas.
Entonces, la primera fuerza que tengo es justamente esos dos componentes de la fuerza en Y, menos hacia abajo la fuerza del peso. Entonces, menos el peso, esto es igual a 0. Aquí puedo reemplazar los datos. Entonces, voy a despejar la fuerza en Y, es decir, 2 fuerza en Y es igual a 0, que ya estaba en el segundo miembro, y menos el peso, voy a pasar al segundo miembro. Como está negativo, sería positivo, más el peso. Entonces, 2 fuerzas en Y es igual 0 más el peso, simplemente el peso. Ya, en este caso voy a dejar la fuerza en Y que sea igual al peso. Como este 2 está multiplicando, le voy a pasar a dividir el peso dividido para 2. Ya, la componente en el eje de la Y las puedo descomponer aún más. La fuerza en el eje de la Y es igual a la fuerza por el coseno del ángulo que estamos aplicando en este caso, que sería igual al peso sobre 2. Ya, recordamos que el peso era igual a 9,8 y el ángulo de 45 grados. Entonces, la fuerza por el coseno del ángulo de 45 grados va a ser igual al peso, que era equivalente a 9,8 dividido para 2. Listo, entonces, vamos a despejar de una vez la fuerza. Entonces, este coseno de 45 grados que está multiplicando la fuerza, también le voy a pasar a dividir, es decir, 9,8 sobre 2 por el coseno de 45 grados. Entonces, la fuerza va a ser igual. Yo voy a ubicar todos estos valores en una calculadora, es decir, 9,8 voy a dividir para 2 por el coseno de 45 grados, lo que me da el resultado de 6,93. Como estoy hablando de fuerza, en este caso sería newtons, 6,93 newtons. Entonces, ya tengo el valor de la fuerza resultante que me pedía el ejercicio. Si nosotros regresamos al ejercicio, me dice determina numérica y experimental, solamente numérica, la fuerza que soporta cada uno. Entonces, ¿cuál es la fuerza que soporta cada uno? Es decir, 6,93 soporta la fuerza de la derecha y también 6,93 soporta la fuerza de la izquierda. Bien, con esto podemos determinar que el equilibrio de fuerzas es igual a 0, y en este caso cuando el cuerpo se mantiene en reposo o se mantiene en movimiento constante. Bien, hasta aquí llegaremos con el estudio del equilibrio de fuerzas. Muchas gracias por su atención.